Vamos a tener una lectura de la palabra del Señor y en esta mañana la vamos a encontrar en un salmo muy conocido, el Salmo 32. Y vamos a basar la meditación de la palabra del Señor en este salmo y vamos a leerlo. Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán éstas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Hay ese refrán tan popular que todos conocemos, ¿no? Que dice que después de la tormenta pues viene la calma. Lo conocemos mucho y realmente pues es así en nuestra vida. Por norma general pues no vivimos siempre en una tormenta y tampoco vivimos siempre en la calma. Los problemas y las tribulaciones pues nos van viniendo, tarde o temprano nos llegarán a todos. Nos golpean y nos dejan nuestra embarcación pues ahí maltrecha y con vías de agua. Pero con el tiempo pues esa tribulación pues acaba pasando o vuelve un tiempo de relativa normalidad y a lo mejor nos dejan cicatrices, ¿no? Que bueno, te vas acostumbrando con el paso del tiempo. Y pues esta es la experiencia del escritor de este salmo, que no hace falta investigar mucho para saber que es David. Además lo dice al principio del salmo, es un salmo de David. David aquí ya es un hombre avanzado en años, pero recuerda, como si fuese ayer, pues la dura experiencia que él vivió por culpa de su pecado con Betsabé. El salmo, como veis, empieza desde abajo, empieza desde la oscuridad de la tormenta, como decíamos, ¿no? Y continúa poco a poco, a lo largo del salmo, ascendiendo, hasta que el sol parece que brilla de nuevo en el horizonte. Yo he dividido este salmo en cuatro partes, que serían así: las consecuencias del pecado, motivos para confiar en Dios, la respuesta de Dios y finalmente el retorno de la alegría. Y como vemos, pues es un patrón que se repite muchas veces a lo largo de nuestra vida, pues y seguramente después de la alegría, ese cuarto punto, pues seguramente ya hay una nueva tribulación que ya va viniendo en camino, y volvemos otra vez en ese ciclo. En el caso de este salmo, la tribulación que describe en los primeros versículos pues viene causada por lo que decíamos, ¿no? Un pecado cometido, pecado que todos conocemos sobradamente, pero bueno, si hay alguien que no lo sepa, pues podríamos leer ni que fuera pues 4 versículos de qué es lo que pasó con David y Betsabé. Segundo de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 4.
segundo de Samuel 11, dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Si seguimos la historia, sabemos que la cosa no quedó ahí. Todo se complicó, y se complicó mucho, porque la mujer se quedó embarazada por aquel acto, y sabemos que David perdió los papeles, al planear incluso la muerte del marido para tapar ese embarazo. ¿Y cómo pudo un hombre tan espiritual como David caer en un pecado semejante, ¿no? Y no ser consciente de la gravedad de sus actos, de lo que estaba cometiendo? Pues esta es la realidad. Aquella tentación pues le llegó en un momento, digamos, de dejadez espiritual, porque no todos, ya sabemos, no todos estamos arriba siempre, hay veces que estamos arriba, estamos abajo, y seguramente a David le pilló en un momento bajo, y se dejó llevar por su carnalidad, y además su conciencia no la acusaba de nada. Al fin y al cabo, pues él era el rey, y eso le otorgaba el derecho de obrar a su voluntad con su pueblo, pero se olvidó de Dios, que es el Rey Supremo, y su ojo todo lo ve. Pues aquí, en este salmo, pues David rememora aquella experiencia de todo lo que sufrió y de todo lo que aprendió con aquello, y lo que más valora de esa experiencia es el sentirse perdonado. Él, lo que decimos, que él no sentía ninguna culpa hasta que vino el profeta Natán, y le abrió los ojos con aquella parábola que le explicó. Y a partir de entonces, pues el sentimiento de culpa pues le cayó sobre él como una pesada losa. Es como si le abrieron los ojos espirituales, y entonces se dio cuenta de lo que había hecho. Y ahora lo que más valora, después de todo el tiempo que pasó, pues ahora cuando recuerda todo aquello, pues él lo que más valora es el haberse sido liberado de ese peso. Y aún así, como dice el Salmo, ¿no?, mejor hubiera sido no haber caído en aquello y no haberse sentido culpable. Porque aunque Dios perdonó su pecado, que es así, la verdad es que las consecuencias de aquel pecado le persiguieron toda su vida, y si analizamos su vida, pues él ya nunca volvió a ser el mismo después de aquello. Y todas sus circunstancias se vieron afectadas. El tiempo en que vivió David pues era el tiempo de la ley, todos lo sabemos, no era el tiempo de la gracia, era el tiempo de la ley, y los pecados pues tenían que ser expiados pues mediante el sacrificio de animales en el atrio del tabernáculo, por medio de los sacerdotes. Todos sabemos lo que mandaba la ley en estos casos, ¿no? No había otra vía de perdón que esta. Y aún así, como nos explica el Nuevo Testamento, pues este sistema era imperfecto, no era perfecto. Siempre te podía quedar la duda, ¿no? ¿Habrá Dios aceptado mi ofrenda? ¿Realmente habré sido perdonado con este animal que yo ofrezco? Y David considera bienaventurado aquel que se puede sentir libre de esa culpa, y aún mejor, incluso aquel al que el Señor no inculpa de pecado. Pero claro, ¿quién puede sentirse así, totalmente libre de pecado? Como dice el versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Quién se puede
abrogar para sí mismo algo así. Pues hoy nosotros desde nuestra perspectiva sí que podemos contestar a David que sí, que hubo alguien, de hecho solo hubo uno que cumple este versículo 2, que nunca necesitó acudir a los sacerdotes para ofrecer ninguna víctima por ningún pecado propio. En Jesús, como dice en Isaías capítulo 53, dice Isaías que no hubo engaño en su boca, como dice el versículo 2, dice en cuyo espíritu no hay engaño. ¿En quién no hubo engaño? En Jesús realmente. Es el único que no hubo engaño en su boca. Aún así, Jesús entró en el atrio del templo para presentar sacrificio, pero no de animales, sino su propio sacrificio. Se ofreció a los sacerdotes, pero para ofrecerse a sí mismo. El Señor Jesucristo pagó por nuestras culpas de una vez y para siempre. Y gracias a eso que nosotros hoy podemos sentirnos así, nosotros sí podemos sentirnos totalmente perdonados y libres de culpa, porque esa culpa cayó sobre Él y podemos estar seguros de que ese sacrificio sí que fue aceptable al Padre. Dice en 1 de Juan 1.9, 1 de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él sí que puede perdonar nuestros pecados de una vez y para siempre, olvidarlos y realmente aliviar completamente nuestra carga. Gloria a Dios por ello. Y vamos a la segunda parte que hemos dicho. Motivos. La segunda parte era motivos para confiar en Dios, que encontramos en los versículos 6 y 7. Los podemos leer otra vez. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Podemos confiar en el Señor porque Él escucha nuestras oraciones. Como escuchó a David en aquel tiempo, Él se siente que el Señor escuchó mi oración. Sin embargo, si os fijáis, Él añade una condición aquí, el 6, en el tiempo en que pueda ser hallado. Es curioso esto, ¿no? Parece una paradoja, ¿no? Porque ya sabemos que Dios siempre está atento al clamor de sus hijos, ¿no? El Señor nunca duerme, Él siempre está atento. ¿Hay acaso algún tiempo en el que Dios no pueda ser hallado? Pues fijaros que Isaías hace una advertencia parecida en cuanto a esto. Isaías 55, capítulo 6, versículo 6, Isaías 55, 6. Buscad a Jehová siempre, no, mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. De lo cual se desprende que a lo mejor hay algún tiempo en que ya no pueda ser hallado. ¿Puede ser esto? Fijaros lo que dice en Jeremías capítulo 7, versículo 16. Jeremías 7, 16. El Señor está hablando a Jeremías, mirad lo que le dice. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. El pecado de David fue muy grave, sin embargo, el Señor no cerró los oídos a su confesión y David encontró la gracia de Dios en el tiempo en que podía ser hallado y experimentó su perdón. Pero vale la pena que tomemos nota de esta advertencia, porque con Dios no se puede jugar y puede llegar un tiempo en que ya no lo hallemos. Puede pasar esto. ¿Cuántas personas conocemos, ¿no? que estuvieron entre nosotros, que anduvieron en los caminos del Señor, que venían a la iglesia,
pero poco a poco se fueron apartando hasta llegar en el momento en que sus corazones están tan fríos, están tan alejados que ya no quieren saber nada de él y conocemos y a veces le decimos a esas personas de que vuelvan a la iglesia y no hay manera, ¿no? Ya no quieren saber nada del Señor. Parece como si ese tiempo haya terminado para ellos, ¿no? Ya no, Dios no puede ser hallado para ellos. No sabemos, ¿no? Eso pertenece a los planes de Dios. Pero si nosotros, si somos humildes ante el Señor, si nuestros arrepentimientos son sinceros, como el caso de David, podemos confiar que el Señor siempre escuchará nuestras oraciones y siempre encontraremos al Señor en ese tiempo en que Él puede ser hallado. Y después, volvemos a los versículos que estábamos en los 6 y el 7. La segunda parte del 6 y el 7 son unas promesas que son firmes y fieles, y que afirman nuestra fe. Nos habla de inundaciones que no nos alcanzarán, ya que el Señor será nuestro refugio en esas tormentas. Y nos habla también de cánticos de liberación, expresiones de celebración por su ayuda y su protección. Y en cuanto a esto de los cánticos de liberación, pues seguramente David aquí está recordando el cántico de liberación de Moisés, que él compuso cuando cruzaron el Mar Rojo, el pueblo de Israel en seco, o aquel otro cántico de liberación que cantó Débora, cuando venció a Sísara. Cánticos que están escritos y seguramente David los recuerda, cánticos de liberación. Pero de todos ellos, pues seguramente que el mejor cántico que de liberación es el que entonamos cada uno de nosotros. Al Señor Jesús, que nos liberó ¿de qué? De la condenación eterna. Y tenemos que dar gracias al Señor porque aún estamos en tiempo de hallar gracia ante su trono. Pero no menospreciemos ese privilegio y no dejemos pasar el tiempo porque puede ser que se nos acabe. Vamos al tercer apartado que yo había llamado pues la respuesta de Dios y lo encontramos en los siguientes versículos, el versículo 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con frenos, porque si no, no se acercan a ti. En estos versículos, aunque el que escribe es David, lo hace inspirado por el Espíritu Santo, y estas palabras que escribe, si os fijáis, no son suyas, es como si el propio Dios es el que está hablando aquí. Es Dios a través de las palabras de David, pero es Dios el que habla. La respuesta de Dios a David, ¿cuál es? Que no le va a dejar sin su guía y sin su dirección. Y cuando vengan las dudas y las disyuntivas de la vida, pues puede confiar de que el Espíritu Santo le va a revelar su voluntad para su vida en cada momento. Y para nosotros, pues la promesa es la misma, es la misma que Jesús dio a sus discípulos. ¿Os acordáis? En Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Si estamos cerca del Señor, pues sabremos discernir su voluntad para nuestras vidas y Él no nos va a dejar solos en ningún momento. Como sigue diciendo en el versículo 8, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Fijaros esta expresión de sobre ti fijaré mis ojos, nos habla de ese cuidado personal sobre cada uno de nosotros. Habemos miles y miles de hijos suyos en el mundo, pero el Señor promete fijarse en Juan Marcos, en Aurora, en mí, en cada uno de nosotros. Esto es maravilloso, que el Señor tiene su mirada en cada uno de nosotros. Pero como siempre, el Señor nos deja una advertencia, una condición,
¿Y cuál es la que hemos visto? Que no seamos rebeldes a su voluntad, que no seamos como ese animal, que no tiene entendimiento y que hay que guiarlo a la fuerza. Y una vez más pues encontramos un pasaje paralelo a este versículo en un tiempo en el que el pueblo de Dios pues se comportó así, como esos animales de carga, incluso peor que esos animales de carga. Fijaros lo que dice en Isaías, capítulo 1, versículo 3. Texto que también conocemos muy bien. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Pues que el Señor nunca nos tenga que decir algo así, que somos rebeldes como ese animal que no tiene entendimiento. Y vamos ya al último apartado que hemos titulado el retorno de la alegría. Los últimos versículos 10 y 11. Muchos dolores habrá para el impío, mas para el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Después de todo este proceso de restauración, todas las cosas parece que vuelven a su lugar, ¿no? Y el impío, pues a aquel que todo le va bien en un principio, pues al final acaba pagando por sus actos. Y esto es una cosa que está mucho de actualidad, ¿no? Nada más que encendamos la tele, vemos por televisión pues todos esos políticos y esa gente con cargos prominentes que al final pues sus fechorías pues acaban saliendo a la luz y la justicia les alcanza. Vemos a otros muchos que aún no les ha alcanzado esa justicia, pero no tengamos ninguna duda de que sea en este mundo o sea delante del trono de Dios, pero todos van a pagar por sus actos. Pero después del impío, pues el salmista habla del creyente, ese que también cayó en el pecado, al igual que el impío, como David también cayó, pero a diferencia de uno y del otro, pues la gracia de Dios nos alcanzó y nos restituyó nuestra vida. Y hasta tal punto nos ha restituido el Señor que el salmista usa 3 títulos para describirlo. Nos llama justos, rectos de corazón y el que espera en Dios. Estos 3 títulos que nos pone aquí David en estos últimos versículos. Justo y recto. Estos dos títulos aparecen muchas veces en los salmos y siempre llama la atención de que David esté atribuyendo estos títulos a creyentes anteriores a la gracia, ¿no? ¿Quién podía en el tiempo de la ley considerarse justo y recto en aquel tiempo? ¿Podía acaso David considerarse así después de aquel pecado que cometió? Pues lo cierto es que cada vez que aparecen estos títulos, el justo, el recto, pues el salmista en verdad está hablando de Cristo, aunque no mencione su nombre. Si os fijáis en el libro de los Salmos, probablemente en todos los salmos encontramos alguna referencia mesiánica. Está hablando en realidad de aquel que ha de venir y ha de justificar a su pueblo. Nadie en el tiempo de la ley podía considerarse justo y recto. Esa es la verdad. El propio David escribió en el Salmo 14 que no había ni uno solo que hiciera el bien. El apóstol Pablo pues retomó ese versículo y también lo repitió en su epístola a los Romanos cuando nos dijo eso. No hay justo ni aún uno. Pues David, sin duda, utiliza estos adjetivos porque él ha experimentado, incluso en el tiempo de la ley, él experimentó la gracia de Dios en primera persona. Y el creyente de todos los tiempos puede llamarse justo y recto no por nuestros méritos, sino por los méritos de aquel que pagó por nuestros pecados y nos limpió con su sangre.
El impío siempre será impío mientras no acuda a Dios para el perdón de sus pecados. Y el justo siempre será justo si acude a Dios en sincero arrepentimiento. Pues gracias a Dios que nosotros seguimos siendo esos justos y esos rectos, que como dicen estos versículos, y podemos alegrarnos en Dios y podemos cantarle alabanzas a su nombre. Es la segunda vez que el Salmo nos habla de la música y de la alabanza. Para David esta faceta de la vida pues era muy importante. Además, él, por ese don que él también recibió como músico, como compositor, el canto y la expresión es una expresión de un corazón agradecido por la misericordia de Dios, y también es un testimonio para aquellos que no creen. Pues sí, cantar alabanzas al Señor es un privilegio y es una expresión del corazón del cristiano que adora y que reconoce la grandeza y la majestad de Dios y de su Hijo Jesucristo. Así que tenemos que seguir haciéndolo, cantando al Señor con alegría, como dice este salmo, y también poniendo atención a las letras que cantamos, que el Señor pues ha inspirado a esos autores que han recibido también ese don de escribir salmos como escribía David, ¿no? Bueno, y para terminar, pues aparte de llamarnos justos y rectos, que hemos dicho, también dice que somos los que esperamos en Dios. Y esa espera pues tiene recompensa, porque conocemos el final de lo que nos espera. Esperamos en el Señor y recibiremos del Señor su misericordia. Como decíamos al principio, pues nos pueden pasar muchas tribulaciones y adversidades, pero si sabemos esperar pacientemente en Dios, pues vamos a experimentar su misericordia en nuestras vidas. Y es una promesa de la que todos tenemos pruebas de ello y testimonio. Pues tenemos que dar gracias al Señor por este salmo, porque como decíamos al principio, pues nuestra vida cristiana pues es un ciclo de tormentas y de calmas, pero que en todas esas circunstancias pues podemos estar seguros de que el Señor no nos va a dejar de su mano. Y podemos terminar repitiendo el versículo 7, que para mí sería el resumen de todo el Salmo, y además es uno de los versículos preciosos de este libro, ¿no? El versículo 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y nada más, y que el Señor nos bendiga.